hoy en Seguridad Total. Al momento yo no me di cuenta cuántos eran, pero estaban ahí rodeándome, me abren la puerta, me tiran en el carro, en la parte de atrás de mi carro, tiran boca abajo, me dicen tírate boca abajo, me tiro boca abajo y se suben. Uno se sube del lado del chofer, el otro del copiloto y los otros 4 se suben atrás. Ahora sí que en el suelo yo tirado boca abajo, suben sus pies, me empiezan a patear, me dicen cuánto retiraste. Entonces obviamente ya me habían visto, yo no lo noté en ningún momento. Nuevas tendencias en el secuestro. Lo tiraron al piso y a mí me voltearon la cabeza sobre del cuello de uno de ellos y obviamente me agarraron la bolsa. Por suerte yo ya había sacado las llaves de mi casa, las tenía en la mano y bueno, de ahí nos llevaron a N bancos, estuvimos circulando como 3 horas. Además, CSI a la mexicana. Pues bueno, después de que se ha pulverizado el hueso, lo que hacemos es extracción de ADN de ese hueso para poder analizarlo y poder hacer las comparaciones pertinentes. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. El secuestro, como cualquier modo de operación delictiva, se modifica radicalmente de una época a otra y son estos cambios o nuevas tendencias que analizaremos el día de hoy. Comúnmente iniciamos desde lo que es el secuestro profesional, bandas establecidas que hacen una infraestructura para llevar a cabo el secuestro, la privación de la persona a cambio de un lucro, a bandas improvisadas, secuestro express, ¿sí?, que se presta al momento para obtener algún lucro. Esa es la manera en cómo se ha ido desmembrando de alguna manera el delito de secuestro. México ocupa el primer lugar de secuestros a nivel mundial con más de 8,000 casos denunciados al año, en el que no se cuentan los cientos de secuestros express que no son denunciados. Que el secuestro también está viviendo una fase de desarrollo, en el sentido que siempre más con el secuestro se identifica lo que es el secuestro express, que es una forma de secuestro novedosa, que responde también a exigencia y a formas criminales diferentes y nuevas. El problema es que últimamente los secuestros express, que son lo que más se está viendo últimamente, está hecho por gente que funciona por células de 4 o 5, apoyados en la mayoría de los casos por policías en activo o ex policías. El problema del tema es que trabajan por zonas específicas y tienen, lo que sí están haciendo es que recogen la identificación, normalmente el IFE, al momento del secuestro express, después de que vacían varios cajeros. Ha habido la mayoría de las veces violaciones a las mujeres, recogen el IFE y además amenazan a la persona con que si hace una denuncia la van a ir a buscar a su domicilio personal. Los expertos nos dicen que solo en la Ciudad de México cada día se cometen alrededor de 675 secuestros express, 675 secuestros express, y en los cuales más del 98% de las víctimas no denuncian. 80% de estos casos no fueron denunciados. La víctima no quiso denunciar. Y el motivo principal para no formular la denuncia fue la desconfianza y el miedo a los abusos de la autoridad. Secuestro express, secuestro virtual, son los que de alguna manera nos han estado alzando entre comillas las cifras, ¿no?, porque se han estado controlando. Sobre todo la cuestión del secuestro virtual, pues se maneja unas medidas de información a la ciudadanía, lo cual evita de alguna manera el hecho de que se lleve a cabo o que la víctima caiga en manos de
es un fenómeno preocupante porque aumenta de manera exponencial los riesgos para la víctima. Esa es gente que no tiene ningún interés en negociar un secuestro. Esa es gente que quiere obtener el máximo beneficio en el plazo de tiempo lo más corto posible. Bueno, desgraciadamente cada vez gente más impreparada, más que no profesional, se ha dedicado al tema del secuestro porque les parece muy fácil poder levantar una persona y podérsela llevar. El problema es que no conocen cómo llevar este proceso y eso nos ha llevado a que haya habido más muertes de personas secuestradas. En el secuestro express, un 80% de los delincuentes son varones. Alrededor del 70% utilizaron armas de fuego y los eventos se perpetraron en la calle. Entré al cajero, retiré mi dinero. Al momento de retirar el dinero, pues sale igual uno, guardé mi dinero en la bolsa, todo. Igual sale uno y checa uno yo creo que por ya cuestiones ya naturales, ¿no? Volteas y ves quién te está viendo, quién está así. Salí, no vi nada, todo vi normal. Me acerqué al carro, al momento de meter la llave al carro, se me acerca un tipo y por la espalda me dice, ya valió. Captamos 355 casos claros de secuestro express y encontramos las siguientes características. Las víctimas. El 54% de las víctimas fueron hombres. Obviamente, el 46% mujeres. Salíamos de un restaurante en Altavista y el encargado del restaurante llamó a un mini taxi que estaba estacionado enfrente, uno de estos mini taxis verdes. Yo iba con un norteamericano, un tipo altísimo, fortachón. Además íbamos a algunas cuantas cuadras, nada más, así es que a los 2 minutos de haber avanzado en uno de los topes, hizo como que se paraba, se abrieron las 2 puertas, entraron 2 tipos armados, nos agarraron a mí de un lado y a este norteamericano llamado John del otro. Estos son otros datos que son importantes, que usted debería de tener en cuenta cuando está caminando por la calle. El modus operandi. En el 53% de los casos, un poco más de la mitad, esto ocurrió en un taxi. ¿Cuánto duraban esos secuestros? En el 65% de los casos, de 1 a 3 horas, la frecuencia. El miércoles y el jueves fueron los días en que ocurrieron la mayor parte de secuestros. 40% fueron en miércoles y jueves. Exactamente a mitad de la semana, digamos. Mes. Agosto, septiembre y octubre tuvieron el 40% de los casos. La hora. La mitad de los secuestros ocurrieron en la tarde-noche, entre las 18 y las 24 horas, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. No obstante, hay opiniones encontradas acerca de por qué una persona es víctima de estos secuestros express. Algunos especialistas opinan que tiene que ver con el nivel socioeconómico como factor principal, mientras que otros argumentan que puede ser cualquiera. Que buscan establecer ya cualquier tipo de víctima. Ya no es necesario como antes que traigas un coche elegante o traigas un reloj ostentoso. Simple y sencillamente escogen a las víctimas por el vehículo. Un vehículo puede ser Tsuru, Jetta, el que sea. Ya no hay una... Antes era muy enfocado a coches de lujo, ahora no, ahora es general. Por supuesto, toman en consideración qué nivel económico reflejamos, un buen vehículo, manejo de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, propiamente es el aspecto, el estatus que manejamos, el alto nivel de estatus que muchas veces manejamos, nuestra apariencia. Zonas económicas bien casas de buen ver, lo que consideran de alguna manera estos grupos improvisados para
tomar o secuestrar a una persona. Dice, y me vas a dar ahorita números de teléfono de tu familia, de tu esposa, de tu mamá, de dónde trabajas, a qué te dedicas y qué todo. Dice, pero ahorita lo que me urge es el número de NIP, dame el número de NIP. Entonces me empiezan a golpear, pero ya entonces me agarra un tipo de las greñas y me empieza a golpear ya en la cara, ya más fuerte, ya más agresivo. En muchos de estos secuestros, los delincuentes trasladan a las víctimas en su propio vehículo para que retire dinero en los cajeros automáticos con su tarjeta de crédito o débito, y su fin únicamente suele ser económico. Una vez logrado, dejan ir a la víctima. Sin embargo, desde julio de 2010 aparece en Ciudad Juárez otra tendencia delictiva que ya se extiende al resto del país. Secuestro a empleados para obtener información de directivos y patrones. Esta nueva modalidad de secuestro no aspira a victimizar a millonarios, sino a trabajadores de rangos medios y altos que perciben de 30 a 80 mil pesos al mes, o también a empleados de bajos niveles jerárquicos como mensajeros o trabajadores de limpieza. Y dame el número de teléfono de tu jefe, háblame de tu familia, háblame de esto. Y dice, ¿quién es tu jefe inmediato? ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Y todo, me empiezan a atacar con preguntas. Yo le digo, ¿sabes qué? Es que, mira, la verdad es que nadie te va a dar ni un peso, no los conozco, yo acabo de entrar a esta empresa, no tiene mucho tiempo, tiene poco tiempo. No, me estás mintiendo, que no sé qué, y empiezan a golpearme a todo. Resulta que otra vez se arrancan, se van con los números, comienzan a ver, sacan sus celulares y le dice uno al otro, dice, no, ¿sabes qué? No marques de ese celular, marca del otro. Dice, no, ¿sabes qué? Tengo una tarjeta, vamos a hablar del público, del teléfono público, párate en una caseta. Se paran me imagino que en la caseta, bueno, yo ya eso ya lo vi, y ya se bajan, comienzan a hablar a teléfonos y a preguntar por mí. Otra nueva tendencia se encuentra en el daño físico que le hacen a la víctima. Antes los delincuentes cuidaban al secuestrado, ahora suelen torturar. Existía hace varios años un pacto no escrito de no ejercer crueldad con la víctima. En este contexto se desarrolló el llamado síndrome de Estocolmo. Hoy se planea minuciosamente cómo causar más dolor y daño a las víctimas. Las tendencias siguen siendo la agresividad gigante con la que se manifiestan los secuestradores. Creo que ya hay un impulso dentro de ellos de causar un daño físico permanente, además de someterlos a un daño psicológico. ¿Por qué? Porque creen que con eso van a presionar a la familia para que pueda generar mayor recurso de pago de rescate. Y me agarra de las greñas y me vuelve a tirar y me vuelven a patear, pero ya sin ropa, ya sin nada. Agarra a este cuate y ya cuando me dejan de golpear de rato, me dice, ¿sabes qué? Estas llaves, dice, van a ir a la chingada, dice, y vas a contar del 1 al 100 y después del 1 al 100 vas y las buscas y te me largas de aquí, dice, porque te veo en la mañana y te quiebro, dice. Entonces le digo, oye, pero es que no, nada. Y aventó las llaves. México es de los países en donde más se tortura a las víctimas. Hay incluso un índice de mortandad que ahora ya raya en lo peligroso, porque en 94 el índice de mortandad era de un 2 a un 4%, que ya era alto, y actualmente estamos ya sobrepasando del 50 al 60%. Quiere decir que la mayor parte de las víctimas son sometidas a tales vejaciones que terminan matándolas y que no regresan a su casa, ¿no? Incluso tenemos por ahí una nueva figura muy infame en el sentido de que es el secuestro con desaparición. Muchas veces presionan tanto a las familias y obtienen tan grandes cantidades de dinero que sobre todo esto se está presentando en el norte del país, donde los familiares pagan y la gente ya no regresa, ¿no? Ya ni siquiera les dicen o les mandan decir qué hicieron con el cuerpo ni nada.